Las señales del mercado, la trastienda del poder, los personajes claves del mundo empresarial y, ¿por qué no?, innovación, startups y tiempo libre. Por la 100.1, un espacio para conversar e informarse con Mateo Navas, subeditor de DF+. Esto es DF en Infinita. ¿Cómo estás, Mateo Navas? Buenas tardes. Hola, Mateo. Hola, ¿cómo están? De lo más bien, ¿tú? Repitiéndose el plato esta semana. Sí. En el inicio de la nueva temporada de DF en Infinita. Exactamente. Esperamos que siga mucho tiempo más. Absolutamente. Oye, vamos a hablar de un tema que a mí me gusta mucho. De hecho, lo leí el fin de semana en DF+. ¿Por qué quieres ser artista de cine? Que a mí me gustan mucho los números del cine. Me gusta mucho calcular en cuándo una película termina siendo rentable o no. Y en general encuentro que es fascinante el tema de si conviene o no invertir en la industria cinematográfica. Que, a ver, a buenas y a primeras uno pensaría que la mayoría de las veces no. Entendiendo que una película sea rentable es algo que es bastante difícil. Varios ven cómo terminan capotando justamente estos esfuerzos. Y además desde chilito como que uno dice, más aún, somos pequeños. ¿No estuvo hace poco gente de Bollywood aquí? Creo que están haciendo como un scouting a propósito de locaciones. Claro, de invertir en ese sentido, no en el sentido de poner plata para una película específica, sino que... El director Martin McDonagh, que es de 3 anuncios por un crimen, está grabando una película con John Malkovich y Steve Buscemi en Isla de Pascua en este momento. Está en territorio nacional, así que... No, si se viene a grabar acá, efectivamente, y hay una industria que es más grande que antes, pero no digamos así como que somos la tremenda potencia en materia cinematográfica. Probablemente es menos arriesgado poner la plata en un fondo mutuo, digamos. Absolutamente. Yo creo que esa es la respuesta más simple, si es que conviene o no. Bueno, si es que usted tiene el gusto por el riesgo que tenga. Claro, y si es que tiene poca platita, quizás no es lo mejor ponerla en una película. Claro. Menos quizás en una película de una industria, uno podría decir, tan inestable como la chilena, porque hay veces donde hay años que salen muchas películas, otras que salen menos, entonces obviamente el riesgo es mayor. Efectivamente, vamos a hablar de cine, vamos a hablar de películas, las películas de Hollywood, porque aquí en Chile estamos viendo películas, pero son otras películas de nivel. ¿Vieron alguna película de los Óscares? Las vi las 10. Hartas. Las 10 nominadas al Óscar a Mejor Película. Matías está Mateo, yo no tanto. Absolutamente. Oye, bueno, les voy a dar un ejemplo, porque una película que costó $6 millones y que recaudó $38 millones, uno pensaría que, bueno, es un buen negocio, ¿no? Sí, claro. O sea, se multiplicó bastante. Y eso es lo que pasó con Anora, que fue la película galardonada Mejor Película, Mejor Director, Mejor Actriz. Sean Baker es un director que personalmente me gusta mucho. Ganó una película que no se lo esperaba, algunos, otros que sí, pero la gracia es que era una de las películas más pequeñas de las... Claro, no era una megaproducción. Exacto, no era Dune. No era Avatar. Él mismo defiende cuando gana ya la mejor película, que era su cuarto Oscar de la noche personal. Él dice que viva el cine independiente, ¿no? Exacto. O sea, sí, y justamente dice eso. Y de hecho, yo saqué un poco la idea de reportear esto para la semana pasada, para DF+, justamente por el discurso de Sean Baker en el Dolby Theater en Los Ángeles, porque fue un discurso que muy característico de los directores de cine independiente, de decir, vayan por favor a las salas de cine, por favor, hay que mantener esto a pulso. Y entonces ahí yo dije, oye, una película pequeña, de poco presupuesto, que logró hacer esto, ¿es una aguja en un pajar o hay muchas más? Y eso es lo que tratamos de dilucidar el domingo. Y la verdad es que es muy difícil, es muy difícil. Lo que logró Anora, una película de $6 millones que primero se metió por los palos en los premios, logró ganar Mejor Película, es una vez a las miles, porque en una película, bueno, yo creo que Matías sabe más que yo claramente, pero es mucho de política en los premios. Entonces, probablemente Anora fue la mayor de las beneficiadas con el... Claro, por Emilia Pérez. Emilia Pérez Gate, po. Absolutamente, ¿no? O sea, se le quitó una competidora fuertísima de encima, pero... y además, a propósito de la recaudación total, el impulso que le dio también Mejor Película. Acá solo en Chile se reestrenó y sigue todavía en cartelera una película que pasó en octubre. O sea, eso es lo que... Claro, eso es lo que iba a decir, que estos 38 millones son
antes de los premios Oscar. O sea, una vez que una película gana la estatuilla de mejor película, obviamente se multiplica muchísimo el tema de ingresos. A ver, vamos a hablar un poco de la industria, que es una industria claramente que ha cambiado muchísimo en los años, recientemente también, porque uno podría decir, hay personas que dicen que el cine es un negocio entre comillas en declive, en crisis, porque todavía no se afianza un modelo. Es como que tenemos dos modelos que hoy día son medianamente exitosos y que un poco luchan. Uno, las salas de cine, las producciones cinematográficas. Otro, obviamente el streaming, ¿no? Claro. El streaming. Entonces, hay un dato que yo creo que es muy esclarecedor de lo que está pasando últimamente, que tiene que ver con que entre 1997 y 2004, todas las películas ganadoras de mejor película es los premios Oscar, recaudaron más de $100 millones solo en Estados Unidos. O sea, películas que fueron muy taquilleras. Claro. En los últimos 20 años, o sea, estamos hablando de 2004, 2024, solo 5 películas han logrado esa cifra, de las que ganaron, obviamente, mejor película. ¿Qué pasó? Bueno, uno puede nombrar muchas cosas. Está el streaming, está la fragmentación de las audiencias, está la inteligencia artificial, el cierre de las 1000 salas de cine. Hay muchísimos elementos que obviamente juegan un rol en por qué ha pasado eso. El mismo Sean Baker, lo recordábamos, dice, oye, hay que tratar de recuperar el cine de salas porque es ahí donde está el origen de este arte. Para todos ustedes que les interesa quizás el cine, uno dice, ya, ok, vi los premios Oscar, me gustó esta película, tengo riesgo, tengo apetito por el riesgo, voy a invertir. ¿Cuáles son los distintos métodos? Bueno, uno pensaría, uno no va a ser executive producer de los que están en los posters. Entonces, la manera más simple, obviamente, es comprar acciones de compañías que se dedican a esto. Y aquí volvemos a lo mismo. Lo tradicional es Netflix, Amazon, Disney, que obviamente uno no puede personificar una acción. Si uno está comprando una acción de Disney, uno está comprando la acción por los cruceros, por el parque, por el merchandising, y obviamente también por el cine, lo mismo por Amazon, lo mismo por Apple. En Netflix obviamente está mucho más circunscrito a el cine. Y por el otro lado está todos los que son las grandes productoras. O sea, tenemos Warner Bros., tenemos Paramount, tenemos una Comcast, tenemos muchas productoras que se dedican al cine, pero que también tienen otros negocios. O sea, si es que uno tiene la visión, porque esto es lo que la gente me decía la semana pasada, me decía, Mateo, tú tienes que entender que el cine es algo muy inelástico. O sea, siempre va a existir demanda por el entretenimiento. Independientemente de cómo venga, en el formato que venga, las personas siempre van a estar ávidas de historias, de cine, de series, de producción audiovisual. Entonces eso me llamó mucho la atención, porque quizás no hay que tratar de encontrar la película perfecta, sino que tratar de agarrar un poco la tendencia y qué es lo que va a venir para el futuro. Ese es un bolsón, digamos, de una opción de uno que uno podría decir, oye, aquí hay una opción para invertir en el cine. La otra tiene que ver con el back office, que le llamo yo. O sea, por ejemplo, invertir en Sony, que aparte de que tiene productoras, produce cámaras. Claro. Eso también es súper importante. En los fierros, digamos. Claro. Nvidia, que también se preocupa de establecer la infraestructura, que es súper compleja, súper difícil para la industria del cine. Y para las personas que están viendo más hacia el futuro, tiene que ver con la inteligencia artificial. Nosotros, los chilenos, tenemos unos compatriotas que se llaman Runway, que están en Nueva York, que no son una empresa pública, son una empresa privada y es un unicornio. La fundaron 2 chilenos y se dedican justamente a eso, a la producción de contenido audiovisual vía inteligencia artificial. Déjame entender, para una que es más antigua, invéntame una serie que se trate de esto y de esto. Tiene que ser un poquito más específico el prompt. Imagino, pero por ahí. Pero sí, por ahí. Ya. O sea, es, por ejemplo, produce un video de 5 segundos de un estudio radial en Radio Infinita con este fondo, con estos colores, animación,
real, uno le pide eso y bueno, es una de las principales empresas que hoy día está liderando el tema de la inteligencia artificial. Por ejemplo, se hizo una película que ganó Mejor Película hace 2 años que se llama todas partes al mismo tiempo. En esa película se realizó en parte con el largo, con el software de Runway. Súper taquillera en Estados Unidos. Y ganó todo. Sí, exactamente. Entonces esa es también otra de las opciones. La tercera opción tiene que ver con algo vinculado al crowdfunding, que esto en verdad no es una muy buena inversión, sino que es para las personas que les gusta mucho el cine y participar activamente en un proyecto, bueno, pueden poner un poco de plata para participar. Claro, en un proyecto, en esto en particular es un proyecto específico y es como para participar, pero no vas a entrar a la sociedad de la película, no vas a entrar dentro de las personas que puedan recibir utilidades, etc. Y la otra tiene que ver con ya los fondos de inversión propiamente tal que invierten en la industria del entretenimiento. Y en Chile, de forma muy, muy particular, porque esto no existe en todas las partes del mundo, tenemos un fondo, una administradora general de fondos que se dedica a esto, regulada por la CMF, que tiene 2 fondos y que se dedica justamente a levantar fondos, captar recursos para invertirlos en la industria creativa, financiar películas. Han financiado una película de Jessica Chastain, y al parecer esa fórmula ha funcionado. ¿Por qué? Porque esto tiene mucho de matemática, mucho de saber, muy ordenadamente el tema de la industria cinematográfica. Alguien me decía la semana pasada, Mateo, es que, a ver, los artistas son medio volados, entonces uno tiene que meterle aquí, matemática, Excel. Mucha mecanismo. Sí, claro, muchas proceso. Veces los cineastas dicen, ya, bueno, yo quiero hacer esta película, y quizás no se fijan mucho en los costos, en los ingresos, en los egresos. Entonces, cuando uno le mete quizás más mecanismo, más ingeniería, ha quedado demostrado que puede funcionar. Eso sí, obviamente uno tiene que ser ahí ya, para participar de estos fondos, uno tiene que ser un inversionista que ya esté dispuesto a poner bastante plata, no funciona con un par de lucas. Estos son inversiones más grandes. A ver, les tengo como unos datos freaks que también pueden ser interesantes, porque aquí tenemos de los dos lados, películas que han sido sumamente exitosas con muy poca plata y películas que han sido muy, muy poco exitosas con mucha plata. Con muchísima plata. El caso paradigmático de esto es Actividad Paranormal, que yo me acuerdo que la vi en el colegio aterradísimo, que costó, que es una película muy barata porque es como, se hacía como con cámara como de casa, de seguridad. Como la bruja de Blair Witch Project, algo así. La madre de Actividad Paranormal es la bruja de Blair, que este paradigma de película muy barata, y que le va genial. Así como, claro, y que la rompe. Y esa película costó $15,000. Eso no es nada. Nada. $15,000 para, o sea, piensa que las películas cuestan desde $1 millón para arriba. O sea, Anora costó $6 millones y encuentro que es una bicoca. Claro, con $15,000 onda nosotros podríamos conseguir esos fondos y hacer una película. Exacto, sí. Y recaudó $193 millones. Increíble. O sea, imagínense. Ese es el elemento. Claro, o sea, ahí lograron multiplicar esto, pero muchísimo. Se dice que en Hollywood, que esto es lo que a mí, trabajando en un diario financiero, no me hace sentido, pero parece que así funciona la industria, que la mayoría de las películas no son rentables. Cerca del 80% no son rentables en Hollywood. Lo que pasa es que tienen un modelo donde las que son rentables, las que les va bien, pagan todo el resto. Entonces, para que una película en Hollywood sea rentable, tiene que rentar el doble del costo de producción. Ahí ya en Hollywood están hablando de números azules. ¿Cuál es la película? Hablamos de Actividad Paranormal. ¿Cuál es la película que es el antónimo, o sea, que recaudó muchísima plata antes y ya una vez que en los cines se mostró, no la fue a ver nadie? Se llama La Isla de las Cabezas Cortadas, de 1995. ¿Alguien la vio de ustedes? No, bueno, al parecer no la vio nadie. No, claro, claramente. Y costó $115 millones y recaudó solo 16. Ups. Y esto fue terrible porque llevó la productora Carolco Pictures a la quiebra. O sea,
Impresionante. Por eso no supimos nunca más de esto, ¿no? Exacto. La isla de las cabezas cortadas, era una película de terror, asumo. Oye, y lo que les quería decir es que, a ver, punto 1, esto no es solamente Hollywood, hablamos de Bollywood, hablamos de la India. China tiene más salas de cine que Estados Unidos. Entonces, para las personas que quizás quieran ver tendencias fuera de Estados Unidos, fuera de Chile, también hay oportunidades, hay vehículos de inversión ahí. Obviamente uno tiene que entender la cultura, la idiosincrasia. El tema del cine, en particular, me decía las personas, es algo que requiere muchísimo conocimiento particular del país, de cómo funcionan las instituciones, etcétera. Y así todo, a la mayoría le va mal. O sea... Exactamente. Y lo otro tiene que ver con que, bueno, en Chile estamos creciendo, tenemos cada vez más producciones que están dando que hablar, pero nos falta mucho. O sea, nos falta mucho en particular me decían, bajar los costos. Es muy importante bajar los costos porque si bien me lo comparaban con Estados Unidos, muchas veces, muchas películas se pueden aquí producir películas de $3 millones y no producen tanto, y además la calidad es incluso peor que en Hollywood cuando se ocupa ese mismo rendimiento. Imagínense Anora, que costaba $6 millones y que al final terminó siendo una película que se grabó en distintas locaciones. Tenemos Las Vegas, tenemos Nueva York, Manhattan, mucha luz, una edición increíble, y se pudo hacer. Así que... Pero es que además los estadounidenses tienen mucho, y por algo se graba en ciertos lugares porque tienen mucha exención de impuestos. Para incentivar la industria cinematográfica, hay estados que eximen de impuestos a las producciones, y eso hace que vayan a grabar para allá, lo cual significa que generan empleo, notoriedad para la ciudad. Atlanta, de hecho, hay como 80 países en solo esa ciudad, ¿no? Mira. O sea... hay una escena de Pantera Negra, una película de superhéroes que supuestamente ocurre en Corea y se grabó en Atlanta la cuestión. Y es todo porque es mucho más barato. Se graba crecientemente más en Australia a propósito de lo mismo. Canadá, la zona de Vancouver, se graba muchísimo por los incentivos económicos que hay para filmar. Y al contrario, se graba cada vez menos en Nueva York. Por lo caro. Por lo caro que es. Muy caro. ¿No? Y además es engorroso. Permiso. En Nueva York. En Manhattan es muy enredado. Sí, hablaban de cuando se tuvo que hacer. Hay una película, Haz lo correcto, de Spike Lee. Él contaba que cuando hubo que hacer esa película, él la quería grabar en Nueva York, que la película transcurriera en Nueva York, que fuera sobre Nueva York y todo eso. Y la grabó en Nueva York, pero dice que la plata que se gastó en hacer una película que es súper simple, sin efectos especiales ni nada, porque había que hablar como con 7 sindicatos, no sé cuántas uniones, la oficina de la municipalidad, el tránsito, condado, la cuestión, el tránsito, todo. No sé, efectivamente un mundo. Y cuando uno habla de la gente acá, cada vez que he hablado con algún realizador, con algún actor, algo así, y uno les dice... ¿qué piensas como del desarrollo de la industria de Chile en los últimos años? Entendiendo que en la última década ganamos 2 Oscars. Claro. Siempre responden todo lo mismo, calcado. ¿Qué industria? ¿No? Dicen, no hay. Dice, hay casos de éxito, pero no hay una industria. No hay una maquinaria que se mueva en torno al cine, y todavía todo sigue siendo muy, muy desde la iniciativa propia, ¿no? Y la autogestión. Tarea para la casa, entonces. Mateo Navas, su editor de F+, gracias por venir para acá. Que les vaya bien. Que esté muy bien. Chao. Chao. 7:23. Esto fue DF en Infinita con Mateo Navas, subeditor de DF+, un espacio para conversar e informarse por la 100.1.